Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saludo a todos. Eh, Qué bueno que se conectó, que pudo ver esta grabación. Espero que sea de mucha bendición. Esto va a estar grabado, pero el contenido sigue siendo el mismo. Tenemos a Andrés, quien va a exponer hoy día en la lección. Así que Andrés, el tiempo es tuyo. Ahí, ahora sí. Gusto verlos, hermanos, a cada uno de ustedes, o saber que están ahí. Algunos están moviéndose de camino a casa, volviendo a casa, así que tranquilos nomás. Y a los que lo van a ver después del video, muy bienvenidos también. Una alegría poder compartir esta jornada con ustedes. Es nuestra última jornada, como bien dijo Camilo, es la última sesión de este viaje que hemos hecho por varios temas, varias temáticas que hemos estado tocando durante las últimas semanas con varios diferentes expositores, pero con una intención, desde lo bíblico hasta lo social que hemos estado viendo durante esta semana, pasando por lo histórico, eh, pasando por el desarrollo del mundo cristiano y las necesidades que existen hoy. Todo tiene el fin de poder animarnos como iglesia, de animarlos a ustedes también como iglesia, como la iglesia que son, en la realidad en la que viven, a responder a esta gran pregunta: ¿qué hacemos con esta información ahora? Eh, y ese es el gran desafío que, si bien no vamos a encontrar una respuesta durante esta jornada, sí vemos algunas facetas que nos pueden ayudar. Eh, y tal vez proponemos algunas cosas que nos planteamos como iglesia que nos pueden ayudar también. Así que vamos a tener este tiempo para poder conversar, para poder charlar juntos, pero antes de iniciar, ¿hay algo de lo que se acuerden de la semana anterior, de lo que estuvimos conversando? Um, Algo que le haya quedado en la mente, que le sigue dando vueltas. Los que vieron el video después, tal vez hay algo que le haya generado dudas o comentarios. Hermano, yo mirando los apuntes que he tomado, las preguntas que usted hizo ese día, ¿por qué crees tú que muchas iglesias no se involucran en misiones? ¿Ya? Y ahí usted dio unas excusas de que los pastores le conversaban. Fíjese usted que yo indagando, buscando por aquí, por allá. En primer lugar, yo creo que nosotros, como cristianos, no le hemos cumplido el sueño a Dios, ni tampoco hemos cumplido el mandato de Jesucristo, donde nos dice que debemos de ir. O sea, entre paréntesis, estamos en pecado. Wow. Estamos en pecado porque no hemos obedecido. ¿Ya? No hemos obedecido al mandato de Jesucristo. Si a Dios le hubiese placido enviar ángeles que hagan esta tarea, pero Él los miró con mucha misericordia y vio que nosotros como hijos podíamos hacer este trabajo. Y qué pena que no lo hemos podido cumplir. ¿En qué siglo estamos ya? Hemos entrado a un siglo muy, muy conflictivo, con muchos problemas, pero eso yo creo que no es excusa como para poder hablarle a otra persona del poder de Dios o de realmente involucrarlo en las misiones, que nuestras iglesias realmente hagan misiones. Y yo, como usted está haciendo esta clase en la primera de Talcahuano, yo le voy a decir que muchas iglesias, yo conozco mucha gente en muchas partes de aquí de Chile, no están haciendo misiones. ¿Por qué motivo? No le voy a decir, porque hacen así con los hombros y quedamos hasta ahí. Pero
como yo le digo, el mandato que hizo Jesucristo de ir es una obediencia. Tenemos que nosotros someterlos a la obediencia que Él nos dice en su palabra, ir y hacer discípulos. Es interesante lo que usted comenta, hermana María, y esta reflexión que usted hace de que vivimos en algún sentido en desobediencia por eso, Sí, ante este mandato. sí, No solamente de ir, lo vieron cuando hablaron de los evangelios, en este mandato de hacer discípulos. Estamos al debe en hacer discípulos. Somos buenos para hacer eventos, pero nos cuesta un poco hacer discípulos. Sí. Creemos muchas veces que... Yo crecí en una iglesia que el discipulado era un programa. Eran 12 lecciones de discipulado y después nadie más se acordaba del discipulado. En cambio, Jesús pasó mucho más tiempo haciendo esto. Sí. Gracias, hermana María. Sí, para terminar, Ah, nosotros sí, el día, perdón. sí, el día miércoles nosotros tenemos clase de discipulado que ya lleva, no estaría mintiendo, 2 años que estamos en discipulado, pero cada clase de discipulado los sorprende y quedamos nosotros, pero mirando para el cielo, como se dice, pero muy intensa, muy llena las clases, he aprendido harto y yo creo que eso es lo que nos hace falta, que a nosotros lo disipulen, no solamente cuando nosotros empezamos el evangelio, cuando empezamos para bautizarnos, porque me recuerdo que yo, por ejemplo, cuando acepté a Jesús como Salvador, era muy niña, ya 12, 13 años, a los 15 que tengo ahora. Entonces, un par de años nomás. exactamente. Entonces ahí el pastor hizo unas clases más básicas del discipulado, ¿no es cierto?, antes de bautizarnos. Pero después nunca más yo vi discipulado. Sí. Hasta que después en nuestra iglesia, antes de la pandemia, se estaba haciendo, pero mire, una excusa que yo le voy a decir, era demasiado tarde. Ya cuando ellos empezaban, y yo a qué hora podía llegar, siendo que yo de aquí en la casa salía como a las 2 para estar en un taller, después me entraría al discipulado, ¿y a qué hora llegaría? Y poca locomoción, así que miren la excusa que le estoy dando. Pero ahora, como le digo yo, 2 años hace que una hermana lo está discipulando, porque ella se discipuló primero, y gracias a Dios porque yo también estoy en eso. Y me ha hecho muy bien. Yeah. Esto es todo. Súper. Gracias, mi hermana María. Creo que su experiencia sigue siendo la de muchos. Imagínense que, creo que lo mencioné, no sé si lo mencioné, pero una de las estadísticas de obreros latinos sirviendo en diferentes lugares del mundo dice que los obreros latinos tienen una dificultad muy grande, porque muchos de ellos nunca han discipulado estando en su propia iglesia. Estando en su propia iglesia, antes de salir al campo misionero. O sea, si no han discipulado en sus propias iglesias, lo más probable es que van a tener muchas dificultades para discipular a otros también. Y eso es precisamente lo que tiene que ver a lo que nos está llamando la misión. A ser discípulos, no a subirnos a un avión, porque subirse a un avión puede hacerlo cualquiera, sino que a ser discípulos. Así que súper bien. Tal vez alguien más, antes de que cerremos este resumen de entrada con algo, pero no sé si hay alguien más, no quiero ser mezquino en el tiempo de si alguien tiene algo que le haya quedado dando vueltas. Si no, continuamos nomás. Perfecto, entonces continuamos. ¿Alguien se acuerda de esta diapositiva, de esta imagen? Oh, perdón, ahí está.
¿Puedo compartir pantalla, Camilo? ¿Estás autorizado, hermano? Ahí Sí, sí, ahí ahí sí. sí. Sí, ahí estamos viendo. ¿Todo lo alcanzan a ver? Sí. Se ve bien. ¿Se acuerdan de esto que estuvimos viendo la semana pasada de la iglesia de Antioquía, cuando hablamos sobre el pasaje en Hechos 13, del 1 al 3? Y vimos algunas de las características de esta iglesia y vimos cómo esta iglesia podía ser un ejemplo también para nosotros o cómo podíamos aprender de esta iglesia. Y bueno, algunas de las cosas que veíamos de esta iglesia, y con esto quise mencionarlo para que lo tengamos presente, es que esta iglesia es una iglesia multicultural. Lo vimos en el liderazgo que tenía, pero también la iglesia en sí misma. Era una iglesia ordenada, donde habían líderes, no todos eran caciques, también habían indios, y a los latinos nos cuesta, todos queremos ser caciques, pero nos cuesta, todos queremos dar nuestra opinión, aunque no nos pregunten, pero queremos decirlo. Eh, Era una iglesia consagrada que tenía tiempo de buscar la presencia de Dios de forma intencional. Era una iglesia sensible, porque eran capaces de escuchar en medio de todas las voces de aquel tiempo, eran capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo, no solamente escuchándola, sino que obedeciendo también. Y eso es el último punto que aparece ahí, como ellos como iglesia fueron obedientes de enviar a casi la mitad de sus líderes. Bueno, no eran tantos, eran 2, pero estamos hablando de 5 líderes, y estaban mandando a 2. Y creo que esta iglesia nos puede servir como ejemplo al momento de responder esta pregunta, ¿no? Con relación al cómo hacemos misión o cómo respondemos como iglesia y de forma individual a este llamado, a esta necesidad, a esta gran comisión, sino que esta iglesia puede ser un ejemplo acerca de características que cada uno de nosotros y nuestras iglesias deben tener al momento de relacionarnos con la misión, hacer parte de la misión. Debemos ser personas e iglesias que son abiertas a otras culturas. A mí me da mucha alegría ver hermanos en nuestras iglesias. En mi iglesia han llegado algunos de Venezuela, otros de Colombia. Haitianos todavía no llegan, pero en las otras iglesias que me ha tocado estar, hay gente de otras naciones, y eso es súper lindo. Y creo que ahí tenemos que aprender a que no solamente participen del culto, sino que volver nuestra iglesia en una iglesia multicultural, donde otras culturas también no solamente tienen el espacio para estar, sino que enriquecen también nuestra vida de iglesia. Lo mismo, nuestras iglesias y nuestras personas deben ser ordenadas en su liderazgo. Acerca de la pregunta, por ejemplo, la semana pasada estuvimos conversando también acerca de esta pregunta de cuáles eran nuestros dones, de qué forma podíamos servir, y esto es una pregunta súper importante. Iglesias y vidas consagradas, sensibles y obedientes, por supuesto. Una vez más, esto nos ayuda a poder responder, no solamente a cuánto voy a ofrendar para misiones a fin de mes, sino que a cómo vivir una vida que tenga relación con la misión, que se involucre en la misión, que participe de la misión. Y el orar o el ofrendar va a ser un resultado de aquello. Pero, por favor, no, yo sé que se puede ofrendar sin tener un corazón por la misión. Yo sé que se puede porque yo mismo lo he hecho. Yo sé que se puede orar por la misión. Incluso los que hemos estado en iglesias por harto tiempo, sabemos incluso qué palabras decir para que la gente piense que somos espirituales y que nuestra oración es súper espiritual.
pero no necesariamente así. Es por eso que no se trata de un mecanismo, no se trata de una respuesta de 1 más 1 igual 2. No, se trata de características en nuestra vida, de nuestro carácter, abiertas a otras culturas, ordenada, consagrada, sensible y obediente. Y con esto respondemos a esta gran pregunta de cómo participamos o cómo nos involucramos en esta tarea de la misión. Una siguiente característica que quisiera que viéramos juntos y que va a ser súper importante que nuestras iglesias la tengan y que otras iglesias también, tiene que ver con la forma en cómo nos involucramos en la misión. En esta imagen yo les dije, yo soy a veces malo recordando ciertas cosas, por eso me ayudan estas imágenes. Y esta imagen habla acerca o representa un poco lo que ocurre en muchos países, en muchas iglesias también. Cada uno a su manera está participando de la misión. Pero uno miraría o puede mirar esa imagen y puede decir, bueno, aleluya, gracias Señor, porque la mayoría de la iglesia sí está participando en esta tarea. Pero el gran desafío y lo que nosotros anhelamos también como provisión y deseamos, y por eso lo incluimos también en los contenidos de Avanza, es que esta imagen se convierta en esta imagen que ven ahora, en donde las iglesias no solamente tienen el fin de cumplir una misión, sino que se relacionan entre ellas, comparten, conviven. Hay una dinámica al interior de las iglesias, en su relación, en su interacción mutuamente. Y juntos, como resultado de esta dinámica, juntos participan de esta misión. Anhelamos y oramos por la unidad. Un amigo muy sabio que está como pastor en una iglesia me decía, el gran desafío de la iglesia chilena no es la falta de recursos, no es que nos falte plata para hacer misiones. Uno de los grandes desafíos y donde estamos fallando es que a la iglesia chilena le falta unidad. Y en la medida que no tengamos unidad, nos van a faltar el resto de las cosas. Por eso apelamos y instamos a las iglesias a relacionarse. Yo sé que ustedes son bautistas. Yo también crecí y me formé en una iglesia bautista. Y los bautistas somos bien bautistas para nuestras cosas. Pero los animo a perder el miedo a otras denominaciones que tal vez son distintas a nosotros. No digo que de ahora en adelante se tienen que convertir a otra denominación. No, no tienen que hacerlo. En su manera, en su forma, en su realidad, tenemos la posibilidad de relacionarnos con otras denominaciones y participar con ellos. Y este es el gran desafío que tenemos por delante. Si hay algo que puede unir a esta dividida y polarizada iglesia cristiana del siglo XXI, es sin duda la misión que hemos recibido, esta gran comisión, de quien nos ha llamado a ser su iglesia y su cuerpo. Podemos pensar muy distinto en muchas cosas, cada uno tiene su teología, su liturgia, unos oran más, otros oran menos, los cultos duran más, los cultos duran menos, hay una escatología que es distinta. Está bien, pero si hay algo que nos puede unir y que tiene la fuerza, el potencial para lograrlo, es que todos hemos recibido esta gran comisión. Y en eso estamos todos de acuerdo. No importa la denominación, no importa la iglesia. Ahí estamos todos invitados a ser parte de lo que Dios está haciendo. Y ahí cooperamos con otros también. Nos gozamos cuando vemos, por ejemplo, un misionero chileno que está en el proceso de formar su equipo misionero de apoyo antes de salir,
y dentro de su lista de iglesias que lo apoyan, hay diferentes iglesias, no solamente de la denominación a la que él pertenece, sino que hay iglesias también pentecostales, hay iglesias de la Alianza, imagínense, hermanos, de la Alianza, ¡qué terrible! Hay incluso presbiterianos dentro de ese grupo, no son ni cristianos, no. Hay diferentes iglesias y eso es hermoso. Y es que apelamos e instamos no solamente a los movilizadores, aquellos que son parte de un ministerio de misiones o son parte de una iglesia, sino que también a los misioneros, que no se muevan, que no animen solamente a iglesias de su denominación a ser parte de sus apoyadores, sino que iglesias también de otras denominaciones, de otros grupos. Anhelamos y deseamos que iglesias también vivan esta unidad. Otro aspecto importante, y esto tiene que ver con iglesias que tal vez ya han escuchado, ya saben de misiones y tienen la tendencia a desarrollar un modelo como este. Yo crecí en una iglesia con un modelo como este, ¿sí? Donde no sé, habían diferentes departamentos, está el departamento de damas, el departamento de jóvenes, varones, etcétera, etcétera. Y como dentro de los departamentos estaba el departamento de misiones. ¿Qué piensan ustedes de un modelo como este? ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? Yo, a ver, limitándome a la gráfica, yo diría que está mal, porque se está viendo, ¿cierto?, como misiones como algo segregado, algo completamente, ¿cierto?, apartado en comparación al resto del área. Pero opino que esa distribución, ¿cierto?, de, bueno, área de esto, área de lo otro, favorece la organización, ¿cierto? Y la intención debe ser de que misiones, ¿cierto?, abarque e influya en todo el resto del área. No tan aislado como se ve ahí, sino más que nada por algo organizacional quizás. Como, bueno, misiones, ¿cierto?, se organizan así, pero misión fluye por todo el resto del área. A eso pienso yo. Súper, muy bien, Camilo. Camilo ya Camilo es un alumno avanzado. No le mostramos las diapositivas antes, así que es inspiración del Espíritu Santo nomás. pero eso es a lo que apuntamos. Precisamente lo que Camilo también mencionaba, esta visión en la que misiones no es simplemente un ministerio, ¿sí? Porque muchas veces ocurre, no, los de misiones se encargan. Y al final termina siendo la tarea de un grupito nomás. Y se termina entregando la responsabilidad solamente a no, es que yo tengo mi departamento, yo tengo mi ministerio y a eso me dedico. Eso es lo mío. Pero si entendemos la misión como este deseo de Dios, lo vimos desde la primera clase, este deseo de Dios de redimir, restaurar y renovar toda su creación para el establecimiento de su reino, entonces nos damos cuenta, todos los ministerios tienen ese mismo objetivo. Los varones quieren eso, los matrimonios quieren eso, los jóvenes, los niños, las damas, la escuela dominical, incluso los músicos, aunque sean los menos espirituales. Todos apuntan a eso. Por lo tanto, deseamos, y eso es lo que proponemos a las iglesias con las que compartimos, no solamente piensa en el primer paso, sí es esto, sí, estamos llamados a ser
iglesias en las que Misiones está presente, y Misiones tiene un lugar, y como dijo Camilo, organiza, mueve, pero nuestro objetivo, nuestra meta es esto: convertirnos en iglesias misioneras. Y no sé en qué etapa están ustedes, si hay un ministerio de misiones o no. Si no lo hay, bueno, el primer paso es que sí lo haya, que Misiones sí tenga un departamento, que se organice, que se mueva, que haya un ministerio de misiones. Pero si lo hay, entonces la meta es esta. Y la pregunta es esta: ¿cómo hacemos, cómo logramos, dentro de la movilización, dentro de la tarea que hace el Ministerio de Misiones, cómo logramos que la escuela dominical tenga una pasión por la misión? ¿Cómo logramos que los varones de la iglesia tengan este deseo tan ferviente de la misión? Las damas, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Hermana Sí, María, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende bien? Sí, hermano. Ya, súper. Entonces, tenemos por delante la tarea de responder a esta gran pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo participamos de forma individual y también como iglesia ante este desafío? Sin duda, la iglesia de Antioquía es un ejemplo. No vamos a tener un Pablo dentro de nuestra iglesia, ni un Bernabé. No es necesario buscarlos, porque vemos algunas características simplemente, no el cómo, sino la naturaleza de esto. Tiene que ver con la forma en cómo esta iglesia es un ejemplo para nosotros. Hablamos de la unidad como una forma en la que buscamos también y aportamos a esta gran misión. Y por último, hablamos de la iglesia como el gran desafío. El primer paso, teniendo un departamento de misiones, y el segundo paso, viéndonos, entendiéndonos como iglesia, como con un carácter misionero. Estamos allí por la misión. ¿Sí? Hermana María, ¿usted nos quería decir algo? No, yo ¿No? no. Ya. No. Imagínense el Pacto de Curitiba, que fue hubo un encuentro de los grandes teólogos y pensadores del mundo cristiano. Seguramente también habían bautistas en ese grupo, y se juntaron en Brasil, no solamente a bañarse en las playas, sino que a conversar, a discutir. Y una de las cosas a las que llegaron a consenso fue precisamente en esta frase: la misión no puede ser un departamento aislado en la vida de la iglesia, sino que hace parte de la propia esencia de ella. Pues o la iglesia es misionera o no es iglesia. Como se me va a caer, los lolos dicen, se le va a caer el carné. Bueno, me pasa eso. Fuerte declaración en lo que dice el Pacto de Curitiba. Especialmente la última frase: pues la iglesia o es misionera o no es iglesia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes de una frase como esta? sí, sabes que yo pienso que a través de estas reuniones que hemos tenido, yo creo que, no sé, a todos los que hemos participado hemos ido cambiando la mentalidad y nos ha ido remeciendo y recordando el rol que tiene la iglesia. Porque yo creo que en ese día a día de la iglesia, en una forma como rutinaria, se transforma, olvidamos esta esencia, y yo creo que hemos ido recordando esto, que eso es real, o sea, esa es la esencia, es totalmente coherente, digamos, con el mensaje que Cristo dejó para su iglesia. Entonces, creo que es importante que siempre estemos recordando estas cosas. El ser humano olvida rápido y se dispersa rápido. Y creo que es súper importante esto, o sea, es como cable a tierra.
ubiquémonos, esto es ser iglesia, esto es, lo demás es agregado, esto es la esencia, y lo demás es un agregado, y a veces estamos al revés, como que todos los demás, ¿cierto? Los círculos se transforman en el centro, y nos olvidamos de este centro, esta misión importante que es el centro que debe ser de la iglesia. Entonces, claro, o sea, en realidad o es iglesia misionera o no es iglesia, creo que así es. Muchas gracias, hermana Mariela. Wow, grandes, grandes palabras, de mucho ánimo también para todos nosotros. Creo que recordarnos eso, como muy, muy bueno el ejemplo, este cable a tierra, de recordarnos, para esto estamos, esta es la esencia, esta es la razón por la que existimos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera opinar sobre esta frase? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? ¿Tienen temor de esta frase? No, hermano, yo estaba meditando esto de, ¿no es cierto?, de que, a ver, sino que hace parte de la propia esencia de ella, pues o la iglesia es misionera o no es iglesia. Usted estaba presentando, ¿no es cierto?, unos círculos ahí donde está la escuela dominical, las mujeres, los varones y todo eso. Yo creo que sin esas personas no se podría hacer misiones. Pero como realmente la iglesia tiene gente dentro, que somos nosotros la iglesia, yo creo que nosotros es lo que tenemos que ver el futuro de la iglesia. Habemos en nuestra iglesia hartos hermanos ya bien mayorcitos. Yo soy una de ellas. Entonces, cuando el día de mañana que los hagan hacer un evento, no sé hasta dónde voy a rendir yo, ¿ya? O mis hermanas, que hay hermanitas más mayores. Pero el querer hacer algo está por sacar adelante nuestra congregación, ¿no es cierto? Y si es posible, si hay jóvenes que quieran hacer misiones, apoyarlos, como estábamos hablando en otras clases, apoyarlos. Pero queremos velar realmente por lo que se hace. Llenar cupos, diría yo, por ejemplo, ya, si faltan varones, que los varones sigan asistiendo a la clase de varones, a la escuela dominical, a los cultos, a las damas, a programas que haga la iglesia, pero que hagan partícipe, aunque sea empezando por una parte. Porque realmente yo me recuerdo, ¿sabe usted que no sé si fue el 2005, por ahí, hubo un evento donde salieron de nuestra iglesia y de aquí de todo Chile hacia Paraguay. Fueron a misionar a Paraguay y de nuestra iglesia salieron varios. Pero pregunte usted ahora, ¿dónde están esos misioneros? ¿Ya? Entonces, quedaron con el gusto de hacer misiones y después nunca más los vimos misionando, sino que de ahí se fueron a Jujuy algunos y ellos están, pero los que fueron a misionar a Paraguay no los vimos más. Entonces yo creo que no importa que nosotros llenemos cupos así como la Unión Femenil, porque de ahí pueden haber hermanas, no seremos las 60 que los juntamos, pero pueden haber 15 hermanas que les gusten las misiones. Y la otra podemos ayudar en ofrenda, en oración. Y recuerde, hermana María, muchas gracias también por lo que comentaba, pero y recuerde, tanto los que van como los que se quedan son importantes porque todos están haciendo de esta iglesia, su iglesia, una iglesia misionera. Porque misión no tiene que, una vez más lo repito, soy majadero en esto, no tiene que ver con subirse a un avión, porque eso lo puede hacer cualquiera. O irse a Paraguay, lo puede hacer cualquiera. La tarea de la misión tiene que ver con manifestar el reino de Dios.
el establecimiento del reino de Dios. Tiene que ver con este deseo de Dios de redimir, renovar y restaurar su creación. Y en esta tarea, en esta gran comisión de hacer discípulos, en primer lugar, estamos todos llamados a ser parte de eso. Y como bien dijo la hermana Mariela, esto puede ser una frase como esta, puede ser un cable a tierra de, oye, para eso estamos. En los diferentes ministerios, en las diferentes áreas, departamentos de la iglesia, ¿se está estableciendo el reino de Dios? En la vida del ministerio, en la vida de los integrantes de este ministerio, ¿se está estableciendo el reino de Dios? Y es un ánimo, porque de esta forma somos parte también, o estamos participando de la misión. Algunas cosas solamente para que las tengan presentes. 4 cositas. Por una parte, cosas que nos están faltando y que hemos visto en diferentes iglesias que están en un proceso similar, viviendo etapas en el camino para convertirse en iglesias misioneras en muchos sentidos. La historia de Mateo 9, 35 al 38 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La historia más que conocida. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas o desamparadas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: vayan a predicarles. No dice eso. El primer mandato de Jesús ante esta realidad a la que él estaba viendo fue: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa fue la primera, y si ustedes siguen leyendo, después bajaron los discípulos y comenzaron a enseñar también. Y estas 4 cosas van a ser sumamente importantes también para ustedes como iglesia, el momento de desarrollar y responder a esta pregunta, desarrollando una respuesta ante esta pregunta. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos como iglesia? Y para responder o para hacer algo como iglesia, no más que un evento simplemente, realmente tener una visión clara, necesitamos tener claridad acerca de la necesidad que existe, de este llamado que hemos recibido. Una vez que hemos tenido o tenemos la claridad sobre esto, necesitamos desarrollar compasión, y esta compasión se desarrolla en la medida que nos identificamos con los perdidos. A veces nos cuesta un poquito esto porque a veces creemos que nosotros como cristianos somos mejores que la gente del mundo. Pero no es así. Muchas veces ni siquiera moralmente somos mejores. Ni moral ni éticamente somos mejores. Por eso cuando hablamos de esta compasión, hablamos de sentir no pena, porque automáticamente cuando sentimos pena nos estamos poniendo por sobre otros, pero sí sentir con ellos ante esta necesidad, mirarlos con amor ante esta realidad que están viviendo. Jesús, cuando dice y describe que él vio las multitudes, no solamente está hablando, comentaristas dicen, no solamente está hablando de gente que está en el suelo pidiendo y que él sentía lástima de esta multitud, sino que veía gente haciendo negocios, gente comprando cosas, gente caminando de un lugar a otro, la vida cotidiana. Y él tuvo compasión de esta vida cotidiana, no de la necesidad de ellos, sino que de la vida cotidiana que están viviendo. Porque él miró mucho más que eso, mucho más de lo que aquello que estaban haciendo. Él miró que están desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastores. ¿Saben qué? Un pastor a sus ovejas le da identidad,
les da propósito, les da protección, les da corrección, y son todas estas cosas que hoy, tal como en ese momento la sociedad no tenía, hoy la sociedad tampoco las tiene. Nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, no las tiene. Incluso nuestras iglesias en muchos sentidos están carentes de esto. Por lo tanto, miramos y somos parte de aquellos que sienten compasión y que reciben la compasión. Es por eso que Jesús va a la cruz también por nosotros. Y como les decía, su respuesta ante esta necesidad no es otra, sino que un llamado a la oración. Y esta es nuestra primera tarea. Más que organizar eventos, más que simplemente tratar de armar actividades, es respondiendo a esta visión, oramos. Respondemos en oración, y esta oración va a determinar también la acción que podamos hacer. Y ahora queda para usted esta pregunta. ¿Hasta qué punto tú o ustedes de forma individual o forma grupal, obviamente también como iglesia, pero eso es tal vez una segunda pregunta que van a seguir y ojalá tengan el tiempo de conversarla entre ustedes, pero pensando en la realidad individual, ¿cómo se ven desarrolladas estas 4 áreas, estas 4 necesidades en tu propia vida? ¿Tienes desarrollada esta visión? Muchas veces saltamos de la visión a la oración, y esto es mucho de lo que hacían los fariseos también, y tenemos muchas veces la tendencia a poder hacerlo, querer ponernos sobre un pedestal, por sobre el resto de la sociedad, sin tener compasión por la gente, o simplemente queremos tener visión y acción, o simplemente queremos tener compasión por la gente. Las entidades sociales practican esto, de tener una visión y compasión, pero no necesariamente integran la oración. Bueno, en tu vida, ¿cómo se ven estos 4 elementos? ¿Cómo se manifiestan estos 4 elementos? ¿Qué rol juegan también en tu propia vida? Tal vez es un tiempo, un cable a tierra de poder releer la historia de este Jesús, recorriendo las multitudes y mirándolas con compasión, para aplicarlo en tu propia vida, no poniéndonos en la posición de Jesús, pero poniéndonos como observadores, como aquellos que están viendo qué hizo Jesús y de cómo Él reaccionó, y estamos aprendiendo como sus discípulos, aprendiendo de lo que Él hizo. Necesitamos movilizar nuestras iglesias, y esta es la tarea de un curso como este, de tener un curso o desarrollar un curso como este, generar a través de la palabra un ambiente que nos permita volver a conversar sobre temas esenciales, como bien decía la hermana Mariela, por ejemplo, usar la palabra para inspirar a otros, para movernos, para desarrollar una visión también, ver la realidad para informarnos, y por último, involucrar a otros, ofrecer oportunidades. Y esta tarea la van a tener ustedes. Ustedes han sido los que han participado en muchas de las sesiones, o la han visto por video después, porque no han podido estar en alguna de ellas. Y como respuesta a esta pregunta de cómo practicamos o ponemos en práctica esto en nuestras iglesias, esto van a tener que hacer en sus iglesias, con los hermanos con los que ustedes se relacionan, en los diferentes ministerios, con las damas, con los varones, la escuela dominical, con los niños, adolescentes o jóvenes, no sé. Pero nuestra tarea tiene que ver con inspirar, tiene que ver con informar, tiene que ver con involucrar a otros, hacerlos parte también de esto. Y esta es nuestra tarea, esta es tu tarea, porque has recibido
también estas tres cosas. Y como la hemos recibido, también estamos para poder entregarlas. 4 elementos claves, lo hemos visto durante estas sesiones. Si necesitan más material, estamos atentos y súper pendientes para poder acompañarlos y ayudarlos también en esto, que tengan que ver con las bases bíblicas, que tengan que ver con la historia de la misión, con la realidad del mundo. Son elementos que hemos podido ver y tocar en estas sesiones que hemos tenido. Y ahora nuestra tarea como departamento de misiones o como la gente que participó de esto es, por una parte, llevar estas verdades hacia arriba, hacia los líderes de diferentes ministerios. Yo sé que ya hace un tiempo no hay un pastor en la iglesia, pero hay diferentes líderes que están a cargo. Bueno, hablar con ellos y cómo ellos pueden ser de influencia en los diferentes ministerios en los que están. Tenemos la tarea de llevar esto hacia adentro, en este grupito, volver a informarnos, animarnos sobre misiones, con cursos como este, con lectura, con datos que nos puedan servir. Y por último, hacia afuera, hacia la iglesia. De qué forma nosotros podemos cooperar con la iglesia para que ésta se involucre en esta labor de la misión. Y tenemos solamente unos minutitos, pero nos vamos a dar tal vez la tarea. Ahora vamos a tener una lluvia de ideas, tal vez de algunas que podemos anotar que nos pueden servir, pensando precisamente en este gráfico de llevar estas verdades hacia arriba, llevarlas hacia adentro y llevarlas hacia afuera, hacia los líderes, hacia nosotros como personas, como individuos y hacia la iglesia. ¿Qué creen ustedes que nos podrían ayudar, que nos podría ayudar para llevar a cabo esta tarea? ¿Qué desearían ustedes? ¿Qué les ayudaría de forma personal para seguir inspirándose? ¿O tienen una idea tal vez para inspirar a otros? ¿Qué creen que podría ser útil? Ahora tienen que hablar. Hermano, como una idea, porque ya que todavía no podemos reunirnos en nuestra iglesia, yo creo que esto sería a lo mejor bueno de que hiciéramos grupitos en nuestras casas como antiguamente se hacían los cultos familiares y tratar este tema nomás, ya de misiones. No meter otras cosas, sino que ya. Por acá en este sector donde yo vivo, habemos como cuatro hermanos que no vivimos tan cerca, pero sería factible de juntarlos las 4 y hablar este tema de misiones. Lo creo, para mí es bueno porque como no podemos ir a la iglesia, entonces para mí eso podría ser algo bueno, que nuestra iglesia, ¿no es cierto?, se comprometiera en que nosotros estuviéramos reunidos de 3, de 5, los que vivan cerca. Si antes hacíamos culto familiar, ¿por qué no ahora no poder hacer algo que va a ser realmente bueno para la iglesia? Si los cultos familiares fueron buenos, ¿por qué no esto? Súper, excelente, hermana María. Y más allá de si el resto de la iglesia lo hace o no, pregúntale a los líderes de la iglesia, hágalo usted.
con estos 4 que viven alrededor suyo, relativamente cerca suyo, hábleles sobre misiones, inspírelos, infórmenles sobre esto y búsquele forma, oye, vamos a orar por tal misionero, o vamos a, tal vez a ofrendar incluso por algún misionero, o a veces se dice, no, es que ya estamos pasados de edad, ya no nos gusta salir. Bueno, pero hoy a través del Zoom, por ejemplo, podemos contactarnos con misioneros que están al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar con estos 4 que viven cerca suyo y pueden compartirle un poco de lo que están viviendo y pueden orar por ellos al final. Así que ánimo, hermana María, tiene una súper buena idea de cómo poder aplicarlo en su realidad, en su contexto. Me parece súper bien. El resto, ¿tienen alguna idea o qué les ayudaría a ustedes? Personalmente pensaba en algo similar a lo que comparte la hermana María, en cuanto a esta necesidad de reencontrarnos, reunirnos post pandemia, ¿sí? Como grupo y animarnos todos juntos. Y tiene que ver con lo que tú planteabas de crear esa visión, de crear esa visión y ese discipulado del que tú hablabas que va más allá de una clase bíblica, porque definitivamente va más allá de una clase bíblica y va, por ejemplo, en juntarnos a tomar un café en las casas, lo que dice la hermana María. ¿Sí? Y a través de esa relación se va contagiando eso, sin duda alguna. Sí. Porque, bueno, yo te lo comenté en un comienzo, ¿te acordáis cuando hablábamos para poder llevar a cabo este curso de el pragmatismo? No sé si te acuerdas. Yo te decía, no queríamos caer en el pragmatismo. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, cierto, el Señor nos ha demandado, cierto, su misión, eh, hagamos cosas, pero hagámoslas por hacerlas, ¿cachai? Yo creo que ese es un error. Es un error cuando, por ejemplo, si ahora termina este curso y a la otra semana decimos, ya, ¿sabéis qué? Después de este curso tenemos que hacer esto y lo otro. A ver, ¿debemos hacer cosas? Por supuesto que sí, llevarla a la acción, ¿cierto? Y movilizarnos y actuar, sin duda. Si no actuamos, estamos mal. Pero también va ese trabajo de sensibilización, de concientización, de realmente que sea algo que nazca espontáneamente de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, personalmente creo claro, reunirnos, ¿cierto? Poder compartir, eh, poder animarnos, porque realmente vimos en las lecciones cómo la iglesia se involucra en la misión, ¿cierto? Como grupo. ¿Sí? Es la iglesia, la comunidad la que se está involucrando toda, no es un par. Entonces yo creo que de esa forma, ¿cierto? Se forma ese sentir, ese sentir misionero. En una acción práctica, eh, nosotros como iglesia, por ejemplo, ahora tenemos el desafío de retomar el trabajo con gente en situación de calle, ¿ya? Y eso lo debemos hacer, ¿sí? Y yo espero que este mes, si no el otro, se pueda hacer, ¿ya? Pero es una acción que va por consecuencia de esto, que esto va cambiando. A eso quiero hacer hincapié. Eso podría comentar. Súper, gracias. Gracias, Camilo. Y precisamente tiene que ver no solamente con hacer cosas, sino que ese hacer cosas es el resultado de un proceso en el que desarrollamos visión y tenemos compasión y por eso hacemos, oramos por eso y de ahí en adelante se hacen cosas, porque muchas veces nos gusta hacer cosas, es más fácil de repente. Somos muy accionistas en eso. Pero no es la respuesta solamente. Las acciones siempre deben ser el resultado de un proceso. Lo mismo como Jesús enseñó a sus discípulos. La oración venía después de haber visto las multitudes, de estar entre ellos, de escucharlos y ver la necesidad que tenían. Oraron y después fueron a predicar. Hermano Mauricio. Sí, hermano, hola.
Estaba pensando con respecto a lo que usted estaba compartiendo durante toda la clase, y me llamó mucho la atención una diapositiva que tenía que, que decía de que si la iglesia no es misionera, no es iglesia. Yo creo lo contrario, o sea, la iglesia sigue siendo iglesia, porque los salvados, Dios dio su vida por todos. Ahora sí, la iglesia está en desobediencia, eso sí, está en pecado la iglesia, porque no está obedeciendo al mandato divino, al mandato de Dios, ¿ya? Entonces, primero, yo creo que el contagiarnos uno a otro es bueno, pero primero, en forma individual, cada uno tiene que reconocer que ha sido pecador delante del Señor. Esto es una falta, puede ser de omisión, pero es una falta ante el Señor. Y yo creo que cada uno primero tiene que convencerse a través de la palabra de que somos misioneros, primeramente, porque podemos hacer muchos cultos, muchas actividades, ¿cierto? Donde podemos motivar a los demás, pero esa motivación a lo mejor en el tiempo se va a menguar o desaparecer. Pero sí, si cada uno reconoce, nosotros somos la iglesia, si cada uno reconoce la falta que hemos tenido delante del Señor, eso es importante, lo primordial. Y lo segundo es que cuando la iglesia, los hermanos van reconociendo el pecado que hemos cometido, ¿cierto? Eso va a ser la unidad de la iglesia. Sí, el reconocer los une, ¿cierto? El reconocer nos hace que estemos en un mismo sentir, y eso es lo que ahí es donde Dios actúa. Ahí usted hablaba del cierto de los primeros pasajes del libro de los Hechos, donde la iglesia estaba unida, estaba junta, estaba reunida, no estaba compartiendo una palabra, solamente algunos estaban compartiendo el pan, estaban en la conversación, estaban en el diálogo, y así Dios lo hizo, ¿cierto? Hizo grandes cosas con la iglesia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ante el Señor pedirle perdón por lo que no hemos hecho. Y una de las cosas que es esta, misión. Seguimos siendo iglesia, por misericordia de Dios, por la gracia del Señor seguiremos siendo iglesia. ¿Ya? Porque vamos a rendir cuenta al Señor a cada uno de nosotros. Por eso que a mí me duele cuando hablan mal de una iglesia, porque están hablando mal de los hijos de Dios. Pero sí reconocer que hemos faltado ante el Señor. Y creo que lo que dice la hermana María y lo que habla Camilo es verdad. Yo creo que es tiempo en que, si bien reconocemos nuestro pecado, porque muchas veces había un cuadro donde había unos puntos que uno tiene que considerar. Orar, ¿cierto? Me acuerdo que era orar, la acción, visión, me falta otro más. Entonces muchas veces nos quedamos con los dos puntos, los primeros, en la oración, y reconocer y la oración. Pero la acción y la visión como que nos nublamos y nos quedamos. Pero yo creo que en estos tiempos es que estos 4 pasos tienen que irse retomando en el tiempo, en la medida que vamos reconociendo nuestro pecado ante el Señor. Y yo creo que este es un pecado que siempre va a tener perdón de Dios, pero un pecado que nosotros tenemos que reconocer que nos estamos haciendo lo que la tarea de las misiones. Y bueno, ahí involucra harta la misión, si no significa que nosotros vamos a ir, a lo mejor, si Dios llama a algunos de los que estamos en este ministerio, bien, gracias Señor, pero tenemos de diferentes maneras de poder Sí, ser totalmente. misioneros y compartir la palabra del Señor. Totalmente. Eso vamos a... Muchas gracias, hermano Mauricio. Y como usted bien decía, nos queda la tarea pendiente, comenzando por casa, de forma personal, frente a Dios, haciéndonos esta pregunta de cómo respondemos a esto, y luego con alguna idea, y ojalá ahora se nos acaba el tiempo, pero seguir dando vuelta al asunto de, bueno, estas geniales ideas que ustedes mismos comentaban, bueno, sigamos anotando y viendo otras ideas.
de cómo animar a nuestra iglesia, cómo animarnos mutuamente, cómo animar a nuestros líderes, etcétera, etcétera. Así que quiero mostrarles. Sí, adelante. No sé quién. Por aquí estoy. Hermano Carlos, sí, adelante. Sí. Hola, hermano Andrés. Quiero compartir un poquito. Yo soy el presidente de la iglesia. La iglesia, la primera de Talcahuano, es una iglesia que toda su vida ha sido una iglesia evangelística misionera. Lo ha sido. Yo diría que lo sigue haciendo. Ha pasado por algunas situaciones difíciles, algunas crisis. Es una iglesia que trabaja y le gusta el área social. Ha sido y es reconocida en Talcahuano, incluso por el ámbito cristiano, municipal, que es una iglesia que trabaja el área social. ¿Ya? Eh, la, eh, yo sé que al hacer una evaluación en relación al día de hoy, cómo está la iglesia, o lo que está haciendo y lo que no está haciendo, tiene relación con su historia en este minuto de estos últimos años que ha pasado y que ha vivido, ¿ya? Hay un remanente, yo diría, que ha sido fiel, demasiado fiel. Por ejemplo, hay un directorio que cada 2 años es reelegido y es reelegido y es reelegido y somos los mismos, ¿ya? Y ese es un remanente súper fiel. Y yo, el lunes nomás teníamos reunión, y le pedía al directorio que tuviera paciencia, que siguiéramos, porque de repente hacemos unas evaluaciones y con el asunto de la pandemia se nos complica un poco el ánimo. Se nos complica el ánimo, la gente no quiere llegar, no se compromete, quiere todo por Zoom, en su mayoría. Imagínense que la encargada de la coordinadora de ministerio, que en este minuto es la hermana que ve los que coordinan los cultos el día domingo, ella dice, tengo puros problemas porque la gente no quiere ni siquiera a veces dirigir el culto. No sé si le tienen miedo porque lo hacemos por online, no sé, pero en este minuto hay una situación que también se ha sumado dentro de lo que ha venido viviendo la iglesia. La iglesia sufrió una crisis, por ejemplo, en una ocasión, en 2002, en donde salieron más de 100 hermanos con el pastor y todo, ¿ya? Y pasaron como, no sé, yo diría como 8 o 10 años, llegó el terremoto, después del terremoto llegó un pastor, estábamos encantados, seguimos un impeque, y de la noche a la mañana nos complicó la iglesia y salió gente, se fue él. El terremoto nos complicó el templo, lo tuvimos que echar abajo, tuvimos que pagar, cuánta plata invertimos en echar abajo el templo y ahora estamos en un proceso de construcción. Y ahí hay hermanos, amigos, al Señor, y yo hoy bendigo al Señor. El asunto está de 42 años en el Evangelio. Y nunca he cesado en todas las áreas de poder trabajar, incluso trabajé mucho en evangelismo y misiones a nivel regional, nacional, dentro de la obra bautista en Chile. Entonces, y siempre está ese compromiso. Y yo a veces me pregunto, ¿qué hago ahí con la presidencia? Llevo 12 años en la presidencia. ¿Qué hago ahí? La verdad es que yo me formé en otra iglesia, que es una iglesia también misionera, evangelística, y por cosas del Señor también y de situaciones llegué al 94 a la primera y llegué justamente porque era una iglesia evangelística, misionera, social, estaba bien ubicada, tenía un lindo templo, tenía un sitio, una propiedad y que íbamos a hacer muchas cosas. Pero esa es la chapa, en el sentido de lo externo, pero en lo interno había mucha crisis. Llegué cuando había crisis en el 94, y después la crisis se complicó más. Pero ha sido una iglesia evangelística misionera y reconocida por todos lados. Pero estamos en una etapa difícil y yo hago un llamado, lo vengo haciendo, que los remanentes, los que están ahí, que sean fieles al Señor y entre eso a Camilo,
Yo agradezco al Señor porque siendo un jovencito, lleva poco tiempo en la iglesia, asumió esta responsabilidad. Fíjese que yo conversé con el hermano, con Emilio, para que asumiera esa responsabilidad. Y Emilio me dijo, mire, ¿sabe, hermano? No me están pidiendo que ayude en otro cargo. Yo creo que a lo mejor Camilo. Y llegué, bueno, y conversé con Camilo y asumió Camilo. Ahora, ¿qué le pido a Camilo, estando aquí presente? Que lo abrace como un ministerio, no como un cargo, porque tenemos el grave problema que los hermanos asumen cargos, no asumen ministerio. ¿Ya? Y cuando vienen las crisis, lo más fácil es dar un paso al lado, renunciar. Tenemos poca resistencia en poder confrontar, enfrentar situaciones y esperar superarlas. ¿Ya? Entonces, y cada vez que un líder que está comprometido y está llevando un trabajo adelante y se va, lamentablemente todo se manda abajo porque a veces no formamos otros líderes para que estén listos para asumir. ¿Ya? Entonces, cada vez estamos empezando de nuevo. Cada vez estamos empezando de nuevo. ¿Ya? Ese es un problema también de Chile. Cada 4 años, cada gobierno empieza de nuevo. ¿Ya? Es un problema. Entonces, en las iglesias pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que entender que Dios no nos ha llamado a ser activistas, sino a cumplir un ministerio, un llamado, un servicio. Y es un compromiso para toda la vida, para toda la vida. No es algo que sea momentáneamente, circunstancialmente o cuando falte alguien. ¿Ya? Por eso el llamado a ser soldado y en una guerra permanente, ¿verdad? Yo creo que estamos en una etapa de análisis y que estamos preocupados, pero por eso hacemos un llamado a que incluso vamos a tener una reunión los primeros días de julio, no, un aviso ya extraoficial. Vamos a hacer un llamado, vamos a hacer un encuentro, no vamos a hacer una sesión administrativa, los bautistas somos buenos para las sesiones. Vamos a hacer un encuentro de diálogo con los líderes y quienes han sido líderes. Digamos, nos referimos a quienes han tenido cargo. Y vamos a entrar en un diálogo en el mes de julio. Queremos tener un encuentro ahí y dialogar. ¿Qué queremos con la iglesia? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿Cómo nos vamos a proyectar como iglesia? Porque quiero decirles que esto ha sido una bendición. Ustedes han sido una bendición tremenda. ¿Ya? Yo agradezco a los hermanos que han participado, son fieles, tienen opinión, están dando ideas, y yo agradezco eso, ¿ya? Y esperamos que el Señor nos siga animando. Yo, como le decía, llevo 12 años, y la verdad es que si miro hacia adentro, yo diría estoy cansado, pero cuando miro al Señor, Él renueva fuerza. ¿Ya? Y estamos ahí listos y dispuestos. Y a veces cuando los escucho a ustedes, yo digo, Señor, ¿por qué no ayúdame a dejar el cargo para poder salir? Pero vienen los hermanos y me dicen, no, hermano Carlos, pero ¿cómo? Ayúdenos, siga ahí. Pero lo mío es evangelismo y misiones. Y yo creo que tuve que entender que aunque yo llegué a la primera iglesia bautista de Talcahuano para eso, Dios me ha tenido que ayudar para estar ahí acompañando a la iglesia y sosteniendo a la iglesia, ¿ya? Y creo en que en algún momento el Señor va a ayudarnos a despegar, ¿ya? A despegar. Y claro, la pandemia nos complicó mucho más la vida, la situación, pero quiero seguir confiando en que la obra de la iglesia está en las manos de Dios y en los siervos, en las personas, y que en algún momento el Señor nos va a hacer despertar de esta situación difícil. Así que yo animo a mis hermanos, los animo, permanentemente lo hago, ya trato de no bajar la guardia, como se dice, que el enemigo no nos empiece a bloquear. Y pues los animamos a seguir a los que estamos aquí, este remanente siempre que está aquí y en otros lugares, que sigamos, porque en algún momento viene la cosecha, ¿ya? Así que en esa es nuestra confianza. Así que el Señor lo bendiga, hermano Andrés. Muchas gracias por Gracias, esto. muchas Dios le gracias, hermano bendiga. Carlos. Y ánimo, tienen una oportunidad tremenda. Los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad. Y tienen una Sí, tremenda sí. oportunidad de, en medio de esta situación, de preguntarse, bueno, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo continuamos?
y ahí estas cosas, algunos de los valores que han visto, los que han estado harto tiempo en la iglesia, en otra iglesia, o llegando recién al Evangelio, pueden aportar en este proceso. Así que muchas bendiciones. Vamos a concluir porque lamentablemente tengo que ir, Sí, no pero te preocupes. déjenme de todo corazón orar por ustedes y comentarles, estamos súper al servicio de ustedes, en lo que necesiten. No somos Muchas gracias. expertos ni las sabemos todas, no, pero en lo que necesiten, como iglesia, cuenten con nosotros para acompañarlos, para continuar procesos como este, encontrar ideas, desarrollar visión juntos. No tenemos las respuestas, como les decía, pero nos podemos acompañar en el proceso de encontrarlas juntos. Y eso, Sí, eso es lo solamente que realmente deseamos. Sí. solo una cosa. Mire, nosotros veníamos hace algunos años atrás haciendo congresos misioneros igual, como iglesia, y se detuvieron, incluso por la pandemia misma se detuvo, pero yo creo que nosotros tenemos que volver a estas instancias bueno, cuando digo un congreso, son congresos internos como iglesia local, justamente para repasar, para visionar juntos, y tiene relación con estos congresos, un congreso local misionero, evangelístico misionero, ¿ya? Ya. Y gracias, realmente yo voy a invitar a Camilo para que podamos ver algo presencial también, que puedan estar con nosotros unos fines de semana ahí encerraditos, con todos los cuidados, pero aunque ha sido muy útil y muy necesario el online, pero yo creo que hay que darle por los dos lados, Mientras hayan ya sopaipilla, no hay presencial ningún problema. no, y marisquito y todo eso. Ah, ya, mejor todavía, mejor todavía. ¿Ya? Así que muchas gracias. Queridos, Eso, hermano. solamente por comentarles, le voy a hacer llegar a Camilo un certificado, no es la gran cosa, pero para que sepan que también han logrado cerrar este camino, este proceso de aprendizaje, de recordarse algunas cosas, pero nos sacaba el camino, sacaba una etapa nomás del camino. Y en ese avanzar juntos quisiéramos acompañarlos, como les decía, y déjenme orar por ustedes también, ¿sí? Amén. Gracias. Señor, queremos bendecir tu nombre por tu fidelidad sobre cada uno de nosotros, por tu gracia, por tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias. Gracias por la tremenda oportunidad que tenemos de compartir, de aprender el uno del otro, nuestros fracasos y nuestras victorias. Podemos ir ante la cruz y recordar que tanto las unas como las otras no nos pertenecen, son tuyas, Señor. Y podemos descansar en eso, podemos descansar en lo que tú ya hiciste por nosotros. Somos amados por ti, no por mérito, sino por simplemente porque tú deseaste amarnos. Y podemos recurrir a ti en cualquier situación. Y en este camino que damos o esta etapa del camino que damos por finalizada, queremos agradecerte, queremos reconocerte, honrarte y pedir de tu guía y de tu sabiduría para lo que viene por delante. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia, ayuda a los líderes, ayuda al pastor, al hermano Carlos, a todos los que están en el equipo, en la directiva de la iglesia, coordinando el camino, el avanzar de la iglesia. Señor, provéeles tú de tu sabiduría, de tus buenos pensamientos, que tu Espíritu Santo los guíe en este proceso. Cuando se junten como iglesia en julio a pensar juntos acerca de cómo continuar. Guíalos tú, Señor, Amén. que sea la prioridad el establecimiento de tu reino, más que simplemente las tareas de una iglesia. Oramos, Señor, y los bendecimos y agradecemos por la oportunidad de conocerlos, también de aprender de ellos y por lo que tú harás en su caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén.